Hola a todos, soy José Antonio Fernández. Un día más damos comienzo al webinario de estrategia de trading semanal. Quiero daros las gracias a todos aquellos que os conectáis fielmente cada semana. Y bueno, lo que intento a lo largo, en el transcurso de los días, semana a semana, es acotar una idea de inversión en la cual vosotros también podéis darle cierta forma y adaptarlo sobre todo a vuestra operativa, porque esto es un espacio focalizado principalmente en la operativa trader. Por lo tanto, aquí, independientemente del marco temporal que operemos, siempre podemos dejar también con cierto albedrío lo que es la gestión de riesgo. Yo, a partir de ahí, lo que hago es desarrollar un sistema, explicarlo y con todo ello, pues también lo que es la gestión de riesgo, como siempre suelo decir, es muy particular y principalmente siempre lo dejo un poco a vosotros, explicándoos que podéis trabajar con ratios, que podéis trabajar con puntos o con pips y que a partir de esa manera también pues podéis probar incluso con el seteo de otros periodos en los indicadores. Quiero dar las gracias a todos aquellos que os conectáis, Óscar, Miguel, Fernando, Ricardo, Luis, Alberto y todos aquellos que forman parte de esta gran comunidad que va creciendo cada día. Como siempre os digo, si conocéis a alguien que esté interesado en aprender a operar, en aprender a invertir, animadle a que se apunte con nosotros a los webinarios, son totalmente gratuitos y de esta manera pues podrá cada semana ir teniendo una idea para poder testarlo en su plataforma. Sin más dilación, hoy voy a presentaros una estrategia de trading que podemos también convertir en estrategia de inversión, por supuesto, independientemente del marco temporal que utilicemos. Aquí pues estamos con un marco temporal en concreto de un día, pero aquí lo tenemos en gráfico semanal y también podemos desarrollarla en esa perspectiva. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues lo que vamos a buscar principalmente es tendencia. Por lo tanto, es una estrategia de inversión donde vamos a buscar tendencia. Como traders tenemos que entender también que hay que hacer una lectura del precio. Principalmente ese es el mayor error que me comento siempre en las formaciones. Seguimos fielmente los indicadores, que no dejan de estar construidos a base del precio, y nos olvidamos también de que el precio necesita una lectura. Aquí tiene una fase de acumulación, aquí tiene otra fase de acumulación, aquí tiene otra fase de acumulación, y por lo tanto ya sabéis que los mercados se mueven también por ciclos, acumulación, distribución y posteriormente esa operativa de consolidación. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar también es una lectura adecuada del precio para no estar como pollo sin cabeza constantemente siguiendo los indicadores. Esto es importante. Yo para eso normalmente cuando hago scalping en gráfico de un minuto, pues tengo siempre presente el gráfico de 5, de 15 y de una hora. Hoy, por ejemplo, hemos podido observar como en el DAX, que es el gráfico que yo opero para scalpear, es el gráfico que tenéis aquí sobreimpresionado, pero en gráfico diario. Cuando yo he establecido mis entradas en diario en el M1, siempre he seguido que ha estado alcista en el gráfico de una hora, en el de 15 y en el de 5. Es el mejor momento para buscar las entradas en M1, que como sabéis, pues yo normalmente suelo utilizar una media de largo plazo y una media de corto, como es la de 200 y la de 20, y a partir de ahí pues voy buscando pues mini objetivos en torno a 15 puntos y salir, ¿vale? A partir de ahí, normalmente mi stop loss suele rondar diariamente en torno a los 25 puntos, lo marco en 25 puntos y lo que voy a buscar pues son entradas de alta probabilidad. ¿Cuándo se dan? Precisamente cuando están alineados los gráficos de una hora, de 15, de 5 y posteriormente el de ejecución, que es el de uno, donde vamos a entrar. Hoy voy a presentar una estrategia donde en primer lugar vamos a ver un indicador, que es el indicador de bandas de Bollinger Stop. Aquí lo veis. Es igual que unas bandas de Bollinger. De hecho, os voy a mostrar cómo se vería con unas bandas de Bollinger tradicional. Aquí lo tenemos. Fijaos que prácticamente lo calcan, ¿vale? Pero lo que quiero es desviarme, eliminar las bandas y que podamos ver cierta limpieza en el gráfico. Está construido con 20 periodos y una desviación en lugar de 2 de uno para que sea más continuo con el precio. Este indicador no lo tenéis en MetaTrader, es de descarga externa y bueno, pues como siempre suelo decir para todos aquellos que formáis, tenéis cuenta con PuPrime, sin problema me lo podéis solicitar y yo os lo envío para que podáis construir el setup. Este simplemente lo que nos va a dar es la tendencia cuando el indicador está por debajo del precio en color azul, compramos, cuando está en rojo, por encima del precio, vendemos, ¿vale? Es decir, construimos operativa bajista. Después tenemos el RSI, pero normalmente ya sabéis que está muy trillado el RSI de 14, de 2, de 3, de 5, de 7 y hasta de 9. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar un RSI de 20 periodos.
Normalmente el RSI se construye buscando zonas de sobrecompra y de sobreventa. Si está por debajo de 20 compro, si está por encima de 70 o de 80 vendo y viceversa. Aquí vamos a utilizar dos líneas que van a estar muy juntas, que son los niveles de 54 y 46. ¿Qué es lo que vamos a buscar con estas dos líneas de 54 y 46? Hubo un trader, Alan Hull, que observó también, después de construir su media, observó también que el RSI, cuando se sincronizaba con estos dos niveles, siempre se podía hacer una lectura mayor de los movimientos laterales. Pongo un ejemplo. Aquí tenemos una disertación lateral del precio que se corresponde a una línea del RSI que se encuentra entre 54 y 46 chocando constantemente. Cuando el precio está por encima de 54 entra mucho más filtrado y ya podemos hacer una compra de una manera más segura, y cuando está por debajo de 46 el precio lo que está haciendo es distribuyendo, como aquí o como aquí, ¿vale? Por lo tanto vamos a utilizar RSI de 20 periodos, nivel 54, nivel 46. Por último, vamos a utilizar un CCI de 40 periodos, por lo tanto tampoco va a ser un CCI de corto plazo. Es decir, con esto ya os quiero decir que la estrategia siempre va a ser más útil en gráficos mayores, una hora, 4 horas, diario, semanal, mensual, etcétera, ¿vale? ¿Podemos scalpear con la estrategia? Sí, pero ya sabéis, disculpad que a medida que bajamos la temporalidad, disculpad, hemos tenido un problema técnico. Os comentaba que a medida que bajamos la temporalidad también vamos a tener más ruido. Por lo tanto, siempre va a ser más útil utilizarlo en gráficos de una hora en adelante. Por lo tanto, al CCI de 40 periodos solamente le voy a agregar un nivel de cero. Cuando esté por encima de cero compramos, cuando esté por debajo de cero vendemos, ¿vale? Por lo tanto, recapitulamos. Indicador de bandas de Bollinger: azul compra, rojo venta. El RSI de 20 periodos por encima de 54 para comprar, por debajo de 46 para vender. Y el CCI por encima de cero para comprar, por debajo de cero para vender. ¿Cuándo construiríamos nuestra posición compradora? Os voy a poner un ejemplo muy claro para que lo veáis. Primero vamos a buscar que el indicador bandas de Bollinger esté en azul, como podemos ver ahí, aquí precisamente. Vamos a ampliar el gráfico. Disculpad. Aquí buscamos que el RSI esté por encima del nivel 54. ¿Cuándo sucede eso? Pues para ser justos con la estrategia, eso sucede en este momento, ¿vale? Y buscamos que el CCI de 40 esté por encima del nivel cero. Cuando ya tenemos los tres indicadores alineados, indicamos nuestra posición de compra. El stop loss lo podemos situar precisamente en el punto que marca Bollinger y a partir de ahí establecemos nuestro ratio de salida. ¿Qué ratio de salida podemos buscar? Podemos buscar un ratio de salida 1 a 1, 1 a 2, un profit previamente definido. Por ejemplo, para gráfico diario, un profit previamente definido podrían ser 150 puntos. Para gráfico de 4 horas, 75. Para gráfico de una hora, 50 puntos. ¿Vale? De esta manera rápidamente nos va a dar el profit, va a aumentar el equity de nuestra cuenta y de esa manera vamos a ir generando rentabilidad. ¿Vale? Por lo tanto, también nos va a ayudar para momentos laterales como este, esta lateral que realizó el DAX hasta que haya realizado ruptura, donde fijaos desde que nos marca el punto de entrada hasta el punto más alto en el gráfico diario se desarrolla 700 puntos. Por lo tanto, perfectamente hay espacio y oxígeno para que nuestro profit se desarrolle, ¿vale? Por lo tanto, en gráfico diario voy a mirar solamente 150 puntos para trabajar en índices principales. ¿Cuáles son para mí índices principales más volátiles? El DAX, el Nasdaq, el Dow Jones, y en este caso el SP sería menos volátil, pero sería una operativa también interesante adaptarlo al SP, ¿vale? Última entrada que ha generado en gráfico diario. Aquí lo tenemos. Esta es la última entrada que ha generado. La vela del día 1. Entraríamos al cierre de la vela. ¿Por qué? Porque vemos que Bollinger está en azul. Tenemos el RSI por encima de 54 y el CCI por encima de 0. Por lo tanto, a vela cerrada entraríamos. Situamos el stop loss en la banda de Bollinger. Y como vemos, tiene una subida de 611 puntos. ¿Vale? ¿Podemos bajar a un gráfico de 4 horas? Sí, perfectamente.
Bajamos un gráfico de 4 horas y vemos que la última entrada, la última señal de Bollinger fue precisamente en esta vela, donde está muy pegado el nivel de 54. Podemos esperar hasta que salga perfectamente del nivel 54 a aquí. Vemos que el CCI se mantiene por encima de cero. Construimos nuestra posición de entrada a vela cerrada, stop loss y como vemos, objetivo cumplido. 175 puntos de subida. Ya sabéis, gráfico diario 150 puntos para todos los índices, quitando el SP y el Eurostock, lógicamente, que son más lentos. Gráfico de 4 horas, 75 puntos de ganancia. Gráfico de una hora, 50 puntos. Algunos de vosotros me habéis preguntado, bueno, José, ¿puedo hacer trailing stop? Sí, tú puedes hacer un trailing stop siguiendo siempre la desviación de Bollinger, subiendo a medida que el precio va creciendo hasta que nos salte la acción del precio, ¿vale? Pero este tipo de movimientos, no os engaño, no son los más habituales, sino que también nos podemos encontrar con movimientos laterales, por lo cual nos interesa entrar, cazar y salir, ¿vale? Por lo tanto, para una primera toma de contacto con la estrategia, os recomiendo profits previamente definidos, ¿vale? ¿Que lo bajamos a una hora? Aquí tenemos el gráfico en una hora. La última entrada en una hora la dio precisamente aquí. Ahí lo tenemos. Esa entrada ha sido perfecta, que es precisamente la de ayer. Ayer en la vela de las 10:15 entramos a vela cerrada, el stop loss en la vela de entrada, como vemos aquí. Buscamos nuestro profit de 50 puntos y a casa, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Si tenéis cualquier duda, me lo comentáis. Ahora vamos a ver varios activos para que veáis también cómo se va comportando. Por lo tanto, ¿en qué activos funciona mejor? Divisas e índices principalmente. Y si me dais a elegir entre los dos, me quedaría con índices porque son más tendenciales. ¿Vale? Esto es en el DAX. Vamos a verlo, por ejemplo. Aquí tenemos más activos. Aquí tenemos los índices. Vamos a verlo en el Nasdaq. Es un índice, ya sabéis, muy tendencial. Aquí tenemos el gráfico horario del Nasdaq. ¿Dónde fue la última entrada en el gráfico horario? Ahí, precisamente. También ayer en la vela de las 4. Fijaos cómo Bollinger está azul, el RSI está por encima de 54 y el CCI está por encima de cero. A vela cerrada entramos, stop, 50 puntos y salimos. Para entrar en una hora, en 4 horas, en diario, vamos a mirar siempre la tendencia principal. La tendencia principal la vamos a ver en el gráfico diario. Y es tan simple como irnos al gráfico diario, establecer una media móvil de largo plazo, puede ser la de 200, y si el precio está por encima de la media móvil, en el resto de temporalidades solamente voy a comprar aquí, 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 incluso el que quiera trabajar en 5 minutos, solamente vamos a trabajar con operaciones compradoras, es decir, cuando el indicador esté azul, para que veáis que es simple. Aquí sería una muy buena entrada que dio, aquí todavía no teníamos el RSI, ahí ya teníamos el RSI, justo con esta vela de gran volumen. Ahí hubiésemos realizado una gran entrada ayer a las 16:30. A ver, preguntas, Miguel, para gráficos de 1 a 4 horas, días, ¿se puede hacer una estrategia intradía operando solo los horarios de Londres o Nueva York? No, solamente con los horarios de Londres y Nueva York, como trabajamos con un profit previamente definido, sería más que suficiente. No hace falta hacer una operativa durante la noche. Ten en cuenta que a lo largo del día el ratio de volatilidad de los índices suele oscilar entre 150 y 180 puntos, ¿vale? Por lo tanto, no hay ningún problema y puedes hacer un intradía limpio. ¿Que quieres trabajar en gráficos diarios y semanales y dejar correr la operación? También lo puedes hacer. ¿Y en qué momento te marchas? Pues puedes utilizar el RSI de 20 periodos. Cuando el RSI se encuentra ya por debajo del nivel 50, sales de la operación y perfectamente verás cómo ha ido arrastrando un buen cúmulo de ganancias. Óscar, me comentas que te tienes que retirar. Perfecto, no te preocupes, se está grabando y se colgará en el canal de YouTube. ¿Vale? Por lo tanto, os decía, si la tendencia principal en todos los índices es alcista, pues yo solamente voy a realizar compras en el gráfico de 5 minutos. Por ejemplo, esta es una entrada buenísima en la apertura de ayer. Hoy, por ejemplo, fijaos que las compras se han dado por debajo de la media móvil con un mercado muy lateral, por lo tanto no prestaríamos atención, pero aquí sí teníamos una compra que ha realizado precisamente pues con horario asiático, que no es el mejor horario, pero para que veáis que has tenido una subida en concreto de 34 puntos en M5. Si me preguntáis, bueno, José, si en gráfico de una hora buscamos 50 puntos, ¿cuántos puntos buscamos en M5? Pues en M5 buscáis entre 10 y 15 puntos, es más que suficiente.
¿vale? Luego, a medida que vayáis consolidando resultados, pues vamos aumentando los contratos. Insisto, lo podemos utilizar en todos los marcos temporales. Yo os recomiendo que lo hagáis siempre donde haya menos ruido, de una hora en adelante. Por lo tanto, en gráfico de una hora solamente vamos a atender compras, es decir, cuando el indicador esté azul, aquí, aquí, aquí. Fijaos esta, que es una compra estrecha, pero como en esta temporalidad tenemos 50 puntos de profit, pues como vemos desde el punto de entrada, tiene una subida de 114, nos ha dado un 1 a 2. Perfectamente a los 50 puntos podemos bajarnos de la operación, ¿vale? Fijaos, es muy simple para ello. Por lo tanto, si este gráfico del Nasdaq lo cambiamos por un gráfico del Dow Jones, pues nos da exactamente lo mismo. Gráfico con tendencia alcista en diario. Por lo tanto, la última operación en diario que nos marca es precisamente aquí. Fijaos, alineación de los tres indicadores, azul, por encima de 54, de 58, y por encima de 40. Vela cerrada, stop, 150 puntos y a casa, ¿vale? Si bajamos a gráfico de una hora, pues solamente atendemos las operaciones de compra, ¿vale? Como bien decía nuestro amigo Miguel, pues principalmente podemos aprovechar las sesiones, tanto Londres como Nueva York, donde vamos a tener más volatilidad y donde vamos a poder salir rápido, ¿vale? Pero si sois swing traders o traders posicionales, tranquilamente lo podéis barajar con un VPS, con un servidor virtual privado, o bien podéis automatizar la estrategia, es muy sencilla de automatizar, y de esa manera le ponéis vuestro horario de actuación, ponéis también el TP, el stop loss y listo. Y de esa manera podéis tener un win rate interesante. Como vemos aquí en el gráfico diario, pues solamente atenderíamos 50 puntos, 50 puntos, aquí hace un apoyo nuevamente 50 puntos y aquí ya se lateraliza. Pero fijaos que incluso estando tan feo, el precio se desarrolla a 176 puntos, con lo cual no está nada mal para ir a buscar esos objetivos tan cortos en mercado. Dicho esto, lo hemos visto en índices. Vamos a ver qué tal se comporta en divisas, sobre todo en el euro y la libra. Aquí lo tenemos en la libra. ¿Qué es lo que sucede? La libra es alcista. Está por encima de la media de 200 días. Por lo tanto, yo solamente voy a buscar compras. Aquí tenemos cómo nos marca una compra, aquí nos marca otra compra, aquí nos marca otra y aquí nos marca otra. ¿Por qué no tomo esta? Porque precisamente el punto de entrada nos lo dio, perdón, aquí abajo. Así que cuando ya llega a este nivel, al día siguiente está muy cansado, el mercado lo que hace es distribuir y hay que esperar, ¿vale? Y la siguiente entrada nos la da aquí. Por lo tanto, solamente voy a comprar. Si lo bajo a un 60 minutos, pues como vemos, llevaría días sin realizar una operación, porque precisamente las ventas no están dentro de nuestro portfolio de entrada. En el euro, exactamente igual. Tenemos un euro con tendencia alcista a pesar de esta distribución. Pues todo lo que esté por encima de la media de 200 días es alcista. Y lo que podemos hacer, puesto que para gráfico diario es mucho más lento la señal, nos bajamos a un gráfico de una hora, por ejemplo, o de 30 minutos y buscamos compras. Fijaos cómo las compras siempre las vamos a buscar cuando estemos por encima también de la media correspondiente de largo plazo. Aquí no haríamos compras, ni aquí, ni aquí. ¿Vale? Siempre que tiene que haber una sincronía. Y para eso la media de 200 es la más utilizada. ¿Vale? Vamos a verlo también en la libra yen. Fijaos, tendencia diaria Libra-Yen claramente alcista y de hecho ha marcado una entrada muy reciente, la que marca aquí el día 6 y fijaos cómo marca la entrada y tiene un despliegue de 26 pips, ¿vale? Lo cual no está nada mal. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a buscar en el resto de temporalidades? Compras. Me bajo una hora y busco solamente compras. ¿Dónde he encontrado compras? Pues precisamente aquí he encontrado una, aquel punto lo tenemos aquí, por lo tanto aquí ya hemos pillado el mercado algo más desarrollado, pero nuevamente nos da la posibilidad aquí de generar otra compra. Por lo tanto, lo que es en el día de hoy ha sido más bien distribución y hemos estado en liquidez. ¿Que queremos bajar a 30 minutos? Pues también lo podemos hacer. Aquí en 30 minutos nos calca la compra y aquí, fijaos, se queda lateral en este movimiento. Por lo cual, pues realmente, pues asumimos el stop loss y esperamos otra. ¿Vale? Más dudas, más preguntas que tengáis. Como veis, es un sistema muy sencillo. Salvo este indicador, pues lógicamente RSI y CCI lo tenéis en la plataforma. El indicador bandas de Bollinger Stop, insisto, me podéis escribir y os lo facilito. Para mí, digamos, es
visualmente más atractivo que la típica banda de Bollinger, a pesar de que hay quien mide las bandas por el ensanchamiento, por el estrechamiento de estas. Pero bueno, de esta manera también tenéis un código de colores interesante, parecido a lo que serían unas velas Gekenasi, pero siguiendo una temporalidad de 20 periodos. Esto sería como una media de 20 y con una desviación de 1. Si cambiáramos la desviación, para que veáis la diferencia, aquí alejaríamos Bullinger del precio. Si alguno se siente más cómodo para a la hora de situar el trailing stop, pues lo puede mantener con una desviación de 2, aunque entiendo que con una desviación de 1 tenemos más que suficiente, ya que trabajamos con un objetivo ya definido de antemano, ¿vale? Más dudas, más preguntas que tengáis. No quiero hacer tampoco un vídeo que sea demasiado extenso, ¿vale? Para todos aquellos que os conectéis, para que lo podáis poner en práctica cuanto antes. Pero es una estrategia muy sencilla de seguimiento de tendencias donde, insisto, la norma de oro principal es la tendencia dominante, que la vamos a ver siempre en el gráfico diario. En cuanto el activo está por encima de la media de 200, solamente vamos a activar compras. Eso sí, siguiendo que Bollinger esté azul, que el RSI esté por encima de 54 y el CCI esté por encima de cero. El CCI de 40 periodos. ¿Vale? Y para ventas lo contrario. Pero como ya sabéis, este año está siendo un año muy bueno de bolsa. De hecho, los principales índices rondan el 20 y el 30%. Entonces, la tendencia es muy fácil de definir. Prácticamente todos los días vamos a ir a buscar compras en una hora o en 4 horas. Así que realmente otra cosa es a la hora de escalpear. Cuando yo escalpeo en un minuto, pues busco gráficos de 5, de 15 y de una hora, y ahí lógicamente varía, ¿vale? Pero si vais a trabajar en gráficos de una hora en adelante, tanto el Nasdaq, el DAX, el S&P, el Dow Jones, el Eurostock, el IBEX 35, esos 6 índices, solamente buscaríais compras, porque están en tendencia alcista durante prácticamente todo el año. Es como si lo trabajáis en el oro. Si lo trabajarais en el oro, aquí vemos el gráfico diario del oro y vemos que el oro se encuentra en una clara tendencia alcista. De hecho, ya está muy cerca de, vamos a eliminar el separador de periodos, muy cerca ya de esa zona de 4.050, ya ha superado los $4.000 onza. Así que fijaos, desde que rompe este nivel, que lo tenemos prácticamente desde aquí. Desde este nivel, que fue el 18 de octubre del 23 en adelante, pues solamente hubiéramos operado en los 2 últimos años operaciones de compra. Fijaos. Una simple lectura de tendencia, solo compras. Entonces me bajo un gráfico de una hora y solamente busco compras. ¿Dónde voy a buscar una compra? Pues ahí tengo una, aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra. Fijaos, ¿eh? Aquí tengo otra, aquí tengo otra. Fijaos, no ha parado de tener, estos son 6 operaciones dentro de un gran movimiento alcista. Y aquí si lo estiramos hacia atrás, tenemos más entradas, fijaos, aquí tenemos otra entrada y vamos sumando entradas cada vez que nos va apareciendo una bolita blanca, que es donde se inicia el indicador de bandas de Bollinger. Y aquí tenemos otra, fijaos, ¿eh? Tenemos muchas entradas, tendremos entradas laterales también como esta, ¿vale? O como esta, pero para eso trabajamos con ese profit para rápidamente que incluso las laterales nos pueda acercar cerca de la ganancia, si no en la ganancia en más de un 70% de ocasiones, ¿vale? Para que nuestro win rate se vaya manteniendo. Fijaos qué cantidad de entradas en un gráfico de 60 minutos con el sistema, ¿vale? Para todos aquellos que muchas veces no sabéis dónde poner stop loss, podéis seguir por la bolita del indicador. Aquí, aquí inicialmente, aquí, ¿vale? Eso lo podéis establecer de esa manera. Muchos de vosotros me decís, bueno, José, yo pongo el stop loss por ATR. Perfecto. También podéis utilizar un ATR, por ejemplo, de 14 periodos o de 34 y podéis establecer stop loss así en función de la volatilidad, ¿vale? Por lo tanto, no hay una receta absoluta y mágica para todos, sino que cada uno de vosotros gestionéis el riesgo de una manera diferente. Eso sí, siempre tened en cuenta no perder más del 1% del tamaño de la cuenta por día. No digo por trade, digo por día. Porque yo, por ejemplo, cuando escalpeo, entro a 0,5 de riesgo la entrada. Por lo tanto, me puedo permitir 2 stop loss, pero no perder nunca más del 1%, porque si no ya estamos comprometiendo la cuenta y ya llega un momento que estamos trabajando como cowboys, disparando arriba y abajo y no tenemos muy claro exactamente
cuál es la tendencia y la acción del precio. ¿Más dudas, más preguntas? Bueno, pues si no tenéis ninguna más, pues quiero daros las gracias a todos que os conectáis, Adolfo, Gerardo, Laura, Maximiliano, Miguel, Sergio, Gau, Sergio Malagón, Ricardo, Alberto, todos aquellos que formáis parte de la comunidad los jueves. Espero que esta estrategia os sea de utilidad. Marca resultados muy interesantes, así que realmente os va a sorprender. Y bueno, pues también me podéis comentar qué tal os ha ido con ella o si pues realizaréis algún tipo de cambio para mejorarla. Os deseo a todos que tengáis un feliz día y un saludo.